Bienvenidos a Fragmentos del Mundo. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante hacia Rusia, el país más grande del planeta, tanto en territorio como en influencia. En este recorrido de 10 minutos exploraremos la geografía, la historia, las tradiciones vibrantes, su religión y arte, entre algunas cosas que hacen de Rusia un lugar único y fascinante. Desde las heladas tierras de Siberia hasta las ciudades llenas de historia como Moscú y San Petersburgo, Rusia es un país lleno de contrastes. Su historia ha marcado la política global y su cultura ha influido en todos los rincones del mundo. Así que acompáñanos en esta travesía para conocer más sobre lo que hace a Rusia tan especial. Rusia no solo es el país más grande del mundo, sino que su geografía es tan diversa que parece un continente por sí misma. Con más de 17 millones de kilómetros cuadrados, Rusia abarca dos continentes, Europa y Asia. Esta magnitud es tan impresionante que atraviesa 11 usos horarios, lo que significa que, mientras en Moscú es de día, en Vladivostok, a miles de kilómetros de distancia, ya es de noche. Además, Rusia limita con 16 países, más que cualquier otro país en el mundo, lo que le otorga una posición geopolítica estratégica en el mapa global. Sus fronteras se extienden desde el frío mar Báltico en el oeste hasta el vasto océano Pacífico en el este. La geografía rusa es tan variada como su territorio. En el norte encontramos la tundra, una vasta extensión de tierra helada con pocos habitantes y especies adaptadas a su clima extremo. Al sur de la tundra, en Siberia, se encuentran los densos bosques de taiga, el mayor bosque del mundo, hogar de osos, lobos, linces y una increíble biodiversidad. Hacia el centro se extiende la estepa, una gran llanura fértil que ha sido clave para la agricultura rusa. Los montes Urales dividen Rusia en dos grandes regiones, Europa y Asia. Esta cordillera, que se extiende desde el norte hasta el sur del país, no solo tiene un valor geográfico, sino que también es un símbolo cultural de la división entre los dos continentes. En términos de clima, Siberia es famosa por sus inviernos extremos. Lugares como Oymyakon, donde las temperaturas bajan a menos 60 grados centígrados, son considerados algunos de los puntos habitados más fríos del mundo. Sin embargo, Rusia también cuenta con regiones más cálidas, como el sur, donde el Mar Negro ofrece un clima más templado, y lugares como Sochi son famosos por sus playas. Rusia es un país enorme, lleno de ciudades fascinantes que cuentan historias de siglos. Moscú, la capital de Rusia, es un verdadero centro cultural y político. En el corazón de la ciudad encontramos la Plaza Roja, hogar del histórico Kremlin, y la famosa Catedral de San Basilio, con sus cúpulas multicolores que son símbolos de la ciudad. Pero Moscú no solo se trata de historia. Su metro es uno de los más hermosos y lujosos del mundo, considerado un palacio subterráneo. Cada estación tiene su propio diseño único, adornada con mosaicos, mármol y candelabros, haciendo de cada viaje una experiencia visual impresionante. San Petersburgo, conocida como la Venecia del Norte, es una ciudad llena de elegancia y majestuosidad. El Museo del Hermitage, uno de los museos más grandes y antiguos del mundo, alberga más de 3 millones de piezas de arte, incluidas obras maestras de artistas como Leonardo da Vinci, Rembrandt y Miguel Ángel. Pero no es solo arte. La ciudad está llena de canales que le dan un toque único, y su arquitectura palaciega, como el Palacio de Invierno, te transporta a épocas imperiales. Durante el invierno, San Petersburgo se cubre de nieve, creando una atmósfera mágica en sus calles. Vladivostok, ubicada en el extremo oriental de Rusia, es una ciudad con una historia y una ubicación geográfica fascinante. Esta ciudad es la última parada del famoso ferrocarril transiberiano, que conecta Moscú con el Océano Pacífico, recorriendo más de 9.000 kilómetros a través de Rusia. El viaje en tren dura aproximadamente 7 días y ofrece un recorrido único por la vasta geografía rusa. Vladivostok también se caracteriza por su impresionante arquitectura moderna, pero lo que realmente la hace especial son sus vistas al Océano Pacífico y su puerto, que es el más grande de toda la región.
El puente Ruski, uno de los puentes colgantes más largos del mundo, conecta la isla Ruski con el continente, ofreciendo vistas espectaculares de la ciudad y el mar. La cultura rusa es una de las más ricas y complejas del mundo. Desde la literatura hasta la música y la danza, Rusia ha producido algunos de los artistas más influyentes de la historia. Autores como Leo Tolstoy, Fyodor Dostoyevsky y Alexander Pushkin son pilares de la literatura mundial, cuyas obras siguen siendo estudiadas y leídas en todo el mundo. El ballet ruso es reconocido globalmente, con el Teatro Bolshoi en Moscú y el Teatro Mariinsky en San Petersburgo siendo los epicentros de esta disciplina artística. Estos teatros han dado lugar a algunas de las producciones de ballet más impresionantes de todos los tiempos. La arquitectura rusa es igualmente monumental. El Kremlin de Moscú, la Plaza Roja y la Catedral de San Basilio son solo algunos de los iconos arquitectónicos que definen el carácter ruso. Los palacios imperiales, como el de Peterhof, también conocido como el Versalles ruso, destacan por su grandeza y belleza. La Iglesia Ortodoxa rusa, que ha jugado un papel crucial en la identidad espiritual del país, también ha dejado un legado impresionante en la arquitectura religiosa. En cuanto a las tradiciones, una de las festividades más importantes es el Año Nuevo, que se celebra con grandes festivales, fuegos artificiales y comidas familiares. Otro evento importante es Maslenitsa, una celebración que marca el fin del invierno y la llegada de la primavera, con rituales, juegos tradicionales y la famosa comida de blinis, panqueques. El lago Baikal, en Siberia, con una profundidad de 1.642 metros, es el lago más profundo del mundo y contiene alrededor del 20% del agua dulce no congelada del planeta. También es hogar de una foca única que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Dargavs, la ciudad de los muertos. En Osetia del Norte existe un antiguo cementerio conocido como la Ciudad de los Muertos. Está compuesto por más de 90 criptas de piedra con tejados en punta, donde los habitantes locales solían enterrar a sus muertos junto con sus pertenencias. Se dice que aquellos que entraban en este lugar no regresaban, lo que ha alimentado muchas leyendas sobre la zona. La cueva de hielo de Mudnovsky. En la península de Kamchatka existe una cueva de hielo formada por ríos subterráneos que fluyen bajo los glaciares del volcán Mudnovsky. La luz que entra por sus paredes translúcidas crea un paisaje de otro mundo, con tonalidades verdes, azules y violetas. Es un lugar impresionante y poco conocido incluso dentro de Rusia. Hoy en día, Rusia es una de las economías más grandes del mundo, impulsada principalmente por sus vastos recursos naturales, como el petróleo y el gas. La industria energética rusa juega un papel clave en la economía global, siendo uno de los principales exportadores de gas natural y petróleo. En la política, Rusia sigue siendo una potencia mundial, influyendo en decisiones internacionales a través de su participación en organismos como la ONU, el G20 y la Organización de Cooperación de Shanghái. En términos militares, sigue siendo una superpotencia, con uno de los mayores arsenales nucleares del mundo. El turismo en Rusia ha crecido significativamente en los últimos años. Las ciudades de Moscú y San Petersburgo son los destinos más populares, con su impresionante arquitectura, museos y monumentos históricos. Sin embargo, las zonas naturales de Rusia, como los montes Urales, el lago Baikal y las montañas del Cáucaso, también atraen a muchos aventureros. Rusia es un país de enormes contrastes, vasto, histórico, culturalmente rico y geopolíticamente influyente. Desde su increíble geografía hasta sus fascinantes tradiciones, Rusia ofrece una multitud de aspectos para explorar. ¿Qué aspecto de Rusia te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y comparte este vídeo con tus amigos si te ha gustado. No olvides suscribirte para más exploraciones por el mundo. ¡Hasta la próxima!